Creo que todos alguna vez hemos escuchado a alguna tía loca decir que hubiera sido mejor que hubieran llegado los británicos en vez de los españoles a colonizarnos, que seríamos rubios y de ojos azules y que no habría pobreza en ninguno de nuestros países. Pero la verdad es que esto no es un cuento de hadas. Realmente, si eso hubiera pasado, hubiéramos tenido dos opciones. O seríamos una extensión británica imperial, sin ningún legado nativo como lo es Australia o Canadá, o seríamos la versión de la colonización salvaje, como en Kenia o Zimbabue. Pero bueno, más allá de esas fantasías, lo que sí podemos explorar es las marcas históricas que detonaron la desigualdad que vemos hoy entre el norte y el sur global. Claro, principalmente aquí en América. Realmente es una mezcla muy compleja de procesos históricos, decisiones políticas y legados que se han venido cocinando desde hace 5 siglos. Pero bueno, yéndonos a un punto clave, iremos a la colonización española e inglesa, que en verdad fueron dos vainas diferentes. La economía de la colonización española se basó principalmente en dos cosas: extracción de oro y extracción de plata. Todo esto fue financiado por la corona, fue centralizado y esto generó una economía rentista, con la obsesión de la extracción de metales preciosos y muy poco desarrollo productivo. Pero bueno, entonces ¿qué hicieron los ingleses? Estos estaban quedando atrás comparados con España y Portugal, que ya tenían grandes asentamientos y una riqueza inimaginable para ese momento. Pero entonces la corona no estaba en sus mejores condiciones para financiar una de estas colonizaciones. Esto en realidad no fue una misión de ellos, sino fue un emprendimiento privado, por lo que en sí no había mucha unidad entre la corona y los colonos que vinieron a Norteamérica. Y cuando llegaron, ¿qué pasó? No había ni oro ni plata. Entonces pues realmente les tocó tener otro enfoque, les tocó cultivar, empezar a fabricar cosas y comerciar entre ellos. Les creó una necesidad de autosuficiencia, o sea, algo que realmente con la autonomía que tenían los imperios españoles hubiera sido inimaginable. Pero entonces vamos con la parte más cruda de esta historia. A pesar de que esto parece una utopía de progreso, la colonización inglesa también fue brutal con los nativos. Los colonos, comandados por una élite ilustrada, tenían un plan y un objetivo. Esto nació de la idea puritana de que ellos eran un pueblo elegido, que podrían encontrar una tierra prometida aquí en América del Norte y no solo les serviría de eje para la separación con Inglaterra, sino un inicio para crear la potencia controladora de los hilos del mundo. Así que ellos no vinieron como los españoles a estar con las indígenas, sino en realidad tenían un criterio de exterminio total. Incluso hubo leyes de desplazamiento, como la ley de traslado de indios de 1830, que llevó a un genocidio llamado el Sendero de Lágrimas. Y es que aunque muchos indígenas murieron por las enfermedades traídas por los europeos en esa época, no se puede negar las guerras, invasiones y hambrunas provocadas por los europeos. Y es que los ingleses se segregaron. No había cohabitación con los indígenas. Un matrimonio también era impensado. Así que si ustedes se creen esta historia de Pocahontas, realmente es una historia de una fantasía de esclavitud. Pero bueno, eso será para otro video. En cambio, ¿qué hicieron los españoles? Eso sí, literalmente no copiaban de nada. Al ver poblaciones masivas en México y Perú, la mano de obra nativa se volvió un pilar para la extracción de recursos. Y además, con sus diferencias entre el catolicismo y el protestantismo y la religión protestante de los ingleses, estos sí querían una misión evangelizadora. Las leyes de Indias en el papel buscaban proteger a los indígenas y proclamarlos como vasallos libres. Esto creó una sociedad de castas y mestizaje. Esto también fue muy lejos de ser una utopía. Hubo esclavitud, tortura y eliminación, pero tampoco venía siendo un exterminio tan planeado como lo era en el norte. Y de aquí saltamos a otra época, la época de la independencia. Nos vendieron que la época de independencia fue un frente unido, pero la realidad es que fueron guerras civiles de los más ricos. La élite criolla, hijos de españoles en América, gozaban de inmenso poder económico, pero querían el poder que la corona no les quería dar. Poder político que estaba reservado para los españoles nacidos en la península. Esto creó mucho descontento de los nuevos libertadores, que en muchas de estas guerras de independencia participaron en contra de los mismos españoles. Eran los realistas contra los patriotas, los que apoyaban la corona contra los que apoyaban la independencia. Y en realidad lo que yo pienso es que esto es un guiño al nacimiento de la polarización en Colombia y el resto de América Latina. Sin embargo, aunque muchos no lo crean, los indígenas estaban de un lado. Muchos de ellos que habían sufrido los escándalos por la élite criolla y el rompimiento de normas que pasaba aquí en las virreinatos, los hizo ponerse del lado de los realistas. Y de esto hay mucho sustento, muchos indígenas apoyando las guerras contra los patriotas. Se suponía que el rey los protegía de los abusos, entonces muchos de ellos estaban a favor de mantener el virreinato. Esta combinación de creencias creó una guerra destructiva, que fue larga y destruyó el comercio, la infraestructura y el crecimiento económico de los virreinatos. Y es que después de ese vacío de poder, adivinen quién apareció: los caudillos, hacendados y terratenientes, líderes que se convirtieron en las nuevas élites y fomentaron este patrón de inestabilidad que todavía nos persigue. Y es que, como se dice en la economía, siempre hay ganadores y perdedores. En este caso, los ganadores no solo fueron esas élites, sino quienes las financiaron. Y es que mucho de esto vino de préstamos de los ingleses. La libertad política vino con un precio muy grande. Y es que hasta el mismo Bolívar lo dijo: la deuda era un caos de horrores y calamidades. Y es que además muchos de estos préstamos ni siquiera llegaron a las nuevas repúblicas, sino se quedaron en bonos para los banqueros ingleses. Bonos que se transformaron en comisiones, sobornos y armas a precios inflados. La deuda se convirtió en el mecanismo de control mundial. Londres ya no necesitaba invadir más países, solo endeudarse.
lugar. Y es que claro, allá nació el primer banco de toda la historia, el Banco de Inglaterra. Claro, entonces esta independencia política nos liberó de España, pero creó una subordinación gigante al mundo angloparlante, algo que se volvió constante en la vida de todos los que vivimos en América. Pero bueno, volviendo un poco a los libertadores, hablemos de Simón Bolívar. En realidad no era un héroe popular de origen humilde, sino era miembro de una de las familias más ricas de Venezuela. Incluso su linaje tiene ciertas conexiones con la nobleza española y hasta banqueros alemanes. Su familia era dueña de hatos de ganado y grandes plantaciones de cacao. Esta riqueza le permitió ir a España y educarse, bueno, tanto en España como en otros países de Europa. Sin embargo, conoció la francmasonería, algo que incrementó su sentimiento de desplazamiento de los españoles y le generó cierto odio hacia ellos, un odio que lo encaminó a querer ser el líder de toda Hispanoamérica. Esta red de influencias le permitió forjar alianzas estratégicas con franceses y con británicos, principalmente los británicos, que estaban buscando una forma de debilitar a España para por fin acabar con su reinado. Y es que en ese momento España era un gigante con pies de barro, estaba debilitada por Norteamérica, era amenazada por la potencia emergente que era Inglaterra. Para rematar, Napoleón estaba a punto de invadirla, o sea, literalmente era una crisis total. La guerra de independencia de América del Sur en realidad fue el negocio del siglo para los ingleses. Financiaron a los patriotas con armas y préstamos, y claro, es que estas naciones que recién estaban naciendo quedaron endeudadas hasta la coronilla, sin un peso para pagar, sin instituciones claras y sin industria creada. Es decir, mientras los españoles se sangraban en batallas con los indígenas y con los otros españoles, en su propia tierra los ingleses estaban teniendo un negocio sin precedentes. A finales del siglo XIX, la economía británica representaba una cuarta parte del comercio mundial, y sus colonias como la India se habían vuelto el motor de la industrialización. Y claro, leyendo las biografías de Simón Bolívar, se dice que él murió con el corazón roto, viendo el sueño de la Gran Colombia destruirse por una gran inestabilidad política y egoísmo de élites, egoísmo en el que él mismo participó. En su lecho de muerte dice haberse sentido arrepentido, y con su famosa frase, "he arado en el mar", se resumió su frustración. Pero bueno, después de hablar de todos estos antecedentes históricos, hablemos del presente, del círculo vicioso de este siglo XXI, porque es que después de todos estos temas con el Imperio Español y el Imperio Británico, llegó otra potencia que llegó a acabar con todo. Un país del norte con democracia y diplomacia, que viene en plan de libertad, que pasó del histórico Plan Cóndor a un debatible tema de golpes de estados en diversos países. Todo parecía una lucha contra el comunismo. Sin embargo, si vemos más allá de todo esto, como ya lo aprendimos, hay ganadores y perdedores, pero casi siempre los ganadores son los que cuentan la historia y los que se quedan con la riqueza. Y en este caso hubo intereses de diversas corporaciones que quedaron a merced de muchos recursos en Latinoamérica. Esta inestabilidad política heredada de estos siglos anteriores, más el intervencionismo del siglo XX y XXI, creó un terreno fértil para problemas que nos acechan a día de hoy. Y si hablamos un poquito de números, América Latina sigue siendo de las regiones más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini en la región de 0,55 y en Colombia, según datos del Banco Mundial, en 0,50. Pero pues esto no es solo un número. La inequidad reduce la innovación en educación, ciencia y capacidad de desarrollo. Y sumémosle la corrupción, un problema gigante que así sea un gobierno de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Y es que esto ya no es un simple problema moral, es una deficiencia estructural. Según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, en 2024 Colombia solo tuvo 39 de 100 puntos. Esto nos ubica en el puesto 92 de 180 países. Es un riesgo percibido alto, y vuelvo a mencionarlo, más allá que ideales de derecha o izquierda, esto es lo que en verdad nos aleja del desarrollo y la inversión extranjera. Y es que se vuelve un círculo vicioso, crea baja confianza, crea gente pesimista, debilita al Estado, pero las élites siguen en una burbuja que no ayuda a nadie más. Y es que la política a día de hoy parece un chiste, y es que en realidad nunca ha sido izquierda versus derecha, derecha versus izquierda. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el mejor modelo? Ahora la política literalmente es un marketing de ideologías, partidos y políticos que premian el discurso de odio, miedo y rabia. Ya no se discuten propuestas, sino siempre se está atacando uno al otro. Los medios de comunicación también parten de ideologías, entonces uno se pregunta si toda la información que estamos viendo a quién le está favoreciendo. Y es que recuerden, siempre hay ganadores y perdedores. Al final la gente termina votando por miedo, por el menos peor, porque no nos vuelva como un país caído, pero nunca se miró la proyección del país, el verdadero crecimiento. Y es que esto no es justo, es lo que nos mantiene en una polarización eterna. ¿Cómo se puede abordar la política con seriedad cuando los bandos políticos se pelean como niños de primaria? Y es que los modelos económicos como el capitalismo o el socialismo son modelos económicos. Son las mismas personas que tergiversan estos modelos en un circo de guerras, imperialismo y justificaciones para causar daño ajeno. Nuestra economía sigue amarrada al pasado. Exportamos materias primas como lo empezó a hacer Cristóbal Colón hace algún tiempo atrás. El petróleo, el carbón y el café representan el 70% de las exportaciones. El problema de la dependencia de estas commodities es doble. La riqueza no se distribuye y los precios caen cuando cae el precio internacional. La devaluación nos golpea y empieza la crisis. Y cada vez que se intentan poner políticas diferentes en pro de la diversificación, todas son tiradas a la basura. A lo largo de muchas décadas, muchos microempresarios han intentado crecer en el país teniendo pocas posibilidades de éxito. ¿Y los campesinos? Estos han sido desplazados por tratados desiguales que han acabado con el agro en Colombia. Como todo, siempre se premia el uso de bienes extranjeros a cambio del desarrollo nacional. Y es que si queremos hablar de ejemplo, pues hablemos de La Guajira. Todos tienen en la mente que es un lugar pobre,
Pero es que allá las multinacionales extraen miles de toneladas de carbón. Son negocios multimillonarios, mientras comunidades como las Wayuu viven en pobreza extrema. Y pues ni hablemos del café, que ya es un tema bien sonado. Exportamos todos los granos de calidad e importamos de países con menos calidad el café llamado como pasilla, precios mayores. Se hacen llamar el café colombiano, pero la gente colombiana que la consume ni siquiera sabe que eso no es café 100% colombiano. Y cerrando con un tema muy fuerte del que hablé en mi anterior video, muchos de los que pagan todas estas injusticias son los jóvenes. Y es que Colombia es uno de los países en los que más se trabaja en el mundo. Sin embargo, a pesar de todo el estudio y el esfuerzo que hacen los colombianos, la productividad nunca llega. Y es que nuestra economía con baja inversión en desarrollo ofrece muy poco camino para que el talento crezca. En Colombia el 78% de los niños, es decir, aproximadamente 8 millones, están en colegios públicos, mientras que el 22% está en colegios privados. Esto es aproximadamente 2 millones. Sin embargo, la carencia de inversión en educación crea unas brechas estructurales en las que nacen los cimientos de desigualdad, ya que en muchos colegios públicos se priva de tecnología para hacer más eficiente el estudio, bilingüismo o profesores de alto nivel ejecutivo. Y con todos estos problemas educativos que hay en Colombia, paros de profesores en los colegios públicos alargan los procesos estudiantiles para estos estudiantes. Y pues bueno, esto sumado con la informalidad del 55%, se deprimen los salarios, hace que no alcance la negociación y la plata nunca sobra. La falta de regulación permite que empresas privadas paguen salarios bajos en el mercado y hasta en muchos casos exploten a los trabajadores. Se produce muy poco y no es porque la gente sea improductiva, sino es un sistema de reglas de juego en el que el mundo se encasilla en jerarquías. Entonces la fuga de cerebros es evidente. Quien tiene dinero y educación se puede ir fácilmente del país y así todo el personal calificado se va yendo y nunca hay un sentimiento de unidad para ayudar a crecer el país, porque bueno, simplemente casi no hay oportunidades. Entonces, en conclusión, la desigualdad no es un accidente, es un legado histórico que se viene marcando por muchas cosas de corrupción, guerras e intereses económicos. Al fin y al cabo todos somos hijos de europeos, pero pues el mensaje de este video es para que acabemos con la polarización, entrar todos los temas a discusión y siempre intentar velar por el bien social. Nos hemos vuelto sociedades muy individualistas, pero al fin y al cabo somos humanos sociales. Tenemos que relacionarnos e intentar construir un mejor futuro, y la única forma de cambiar la historia es conociéndola. Si les ha gustado el video o les ha parecido interesante alguna de las cosas que mencioné, denle like a este video. Si tienen algo más que aportar o están en desacuerdo conmigo, díganlo en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos a la próxima.